7:40, conversamos con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Mucho saludarlo. Muy bien, muchas gracias igualmente. Oiga, hablemos del tema, partamos por el tema de los indultos, hay varios temas que conversar esta mañana. ¿Qué le parece todo lo que ha pasado desde el viernes en adelante, desde que se conocen los informes de Gendarmería, en el caso de 6 indultos, más las declaraciones del ministro Cordero ayer en TVN y del subsecretario Monsalve anoche en Tolerancia Cero en CNN? No, yo creo que ya a estas alturas del partido es bastante claro que el indulto va a quedar en la historia política como la peor decisión que haya tomado el presidente Boric en todo su mandato. Yo espero que no hayan cosas peores, pero el hecho de liberar a delincuentes condenados por los tribunales por delitos que dañaron tremendamente a Chile, yo creo que es algo que tiene consecuencias en términos de opinión pública, de aprobación. Y lamentablemente el gobierno ha sido ambiguo, ha faltado a la verdad, porque primero dijo que la decisión era para la paz social, luego la ministra Vallejo dice que el presidente no conocía todos los antecedentes, incluso le costó el cargo a una ex ministra, la ministra Ríos, que como que ya se ha olvidado, pero le costó el cargo a la ministra, le costó el cargo al jefe de gabinete. Se negaron durante todos estos meses los antecedentes que habían fundado los indultos, y ahora el ministro de Justicia confirma que el presidente Boric sí conocía los antecedentes y que aún así, a pesar de conocer todos los antecedentes de que estas personas constituían un peligro para la sociedad, que tenían pocas posibilidades de reinsertarse, aún así tomó esa decisión. Y en ese sentido el ministro Cordero, quien está entregando esta información, no es un abogado litigante ante el TC como se dedicaba antes de ser ministro de Justicia. Su obligación es hacerse cargo del impacto que ha generado a los chilenos, confirmar que el presidente Boric liberó delincuentes pese a los antecedentes que se le había entregado por parte de Gendarmería. Y solamente hablar de paz social a estas alturas no es una buena explicación cuando incluso hay algunos de ellos que insisten que siguen teniendo el derecho divino a la rebelión, pues, y en eso creemos que es importante, ojalá, y en ese sentido la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional en los próximos días. Hay medidas para mejor resolver, que son gestiones pendientes, oficios y la mirada más a fondo del caso que está teniendo el Tribunal Constitucional, que creemos que en esto tiene una oportunidad de confirmar que puede hacer justicia más allá de razones políticas. Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional tiene ciertos equilibrios políticos hoy día favorables al gobierno, pero también acá en justicia y particularmente en términos de opinión pública tiene una buena oportunidad de demostrar que la Corte Constitucional también tiene legitimidad social, ¿eh? Yo creo que eso es bien importante. El ministro Cordero dice ayer que en la carpeta hay muchos antecedentes, aparte del informe de Gendarmería, que el presidente los tuvo a la vista, y el subsecretario Monsalve anoche en Tolerancia Cero dice el presidente tenía todos los antecedentes, los vio, todos los antecedentes, y ahí tomó la decisión. ¿Esas declaraciones aportan una perspectiva nueva o diferente, o es más de lo que ya habíamos conocido, en este caso, en su opinión, en su punto de vista? Pero hay que hacer memoria, pues, Iván. Yo creo que eso ha cambiado de opinión y ha cambiado la información bastante seguido. Porque primero se dijo que la decisión era fundamentalmente para la paz social, pero y se transmitió cuando se conoció los antecedentes de Luis Castillo, un reportaje que hizo el Canal 13. Sí. Justamente el Canal 13 se dijo que la decisión era, o sea, se entregaron todos los antecedentes de las personas, los hechos que cometió Luis Castillo y otras personas que conocieron los antecedentes del alias el pirómano en la última semana. Y la ministra Vallejo dijo que no se conocían todos los antecedentes y básicamente cuando sale el jefe de gabinete del presidente Boric, cuando sale la ministra de Justicia, también tenía que ver un poco con la desprolijidad con la que se habían entregado estos indultos. Hoy día estamos en presencia de la confirmación de que a pesar de conocer estos antecedentes de parte de Gendarmería, el presidente igual tomó la decisión de otorgar los indultos, lo que nos parece evidentemente que una señal más por la cual ojalá el Tribunal Constitucional tenga la claridad de dejar sin efecto el decreto que concede los indultos y con eso hacer un poquito más de justicia y entregar una señal también para el tema de la seguridad. ¿Usted confía en esa salida o en que se asuma la responsabilidad política por parte del propio presidente incluso? Yo confío en la salida del Tribunal Constitucional. Yo creo que la responsabilidad del presidente ocupó un fusible que se llamó en ese momento la ministra de Justicia, lo que significa la salida del jefe de gabinete del presidente,
y no tengo ninguna duda que en términos de popularidad, en términos de adhesión ciudadana, también ha tenido un impacto bien significativo en la imagen del presidente Boric. Mañana hay esta sesión del Tribunal Constitucional donde se supone que se va a decidir si estuvieron bien otorgados o no desde el punto de vista constitucional los indultos. ¿Cuáles son los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional en su mirada? Porque usted es uno de los que presenta de los que hace esta presentación. Bueno, el primer efecto es jurídico, constitucional, de ver que se restablezca el imperio del derecho y que se genere el dejar sin efecto, el establecer de que los indultos fueron mal concedidos, no solamente porque los antecedentes que se tuvieron a la vista fueron ponderados de manera equivocada, sino que porque a nuestro juicio se ocupó de manera incorrecta una facultad. Y eso fue lo que se alegó jurídicamente en el Tribunal Constitucional. Segundo, hay un tema político. Nosotros queremos dejar instalado que esta es una facultad que no puede volver a utilizarse arbitrariamente. De hecho, algunos de nuestros candidatos al Consejo Constituyente, que hay elecciones ahora en el mes de mayo, han establecido como parte de su línea de trabajo que hay que reformular o incluso eliminar, lo plantean algunos. Yo creo que es una discusión que queda abierta, esta facultad, esta potestad que tiene el presidente de la República, porque además no es cualquier momento en materia de seguridad por el cual se pueda seguir actuando de esta manera y en una materia tan sensible como es la señal de impunidad que se entrega, de dejar a delincuentes peligrosos libres. Creemos que han sido años muy complejos. Hoy día es la principal preocupación de los chilenos. Lo hemos tratado de poner de relieve en distintas materias, como por ejemplo en el discurso del presidente del Senado hace 3 días atrás, cuando asume Juan Antonio Coloma. La seguridad para nosotros va a ser un tema central en nuestra acción política en los próximos meses, y hasta que ojalá se logre tener un equilibrio, una sensación de seguridad mejor. Ojalá tengamos la capacidad de avanzar en legislación en esta materia, y por eso la señal política en esta materia para nosotros también es bien importante. Y la tercera, y con esto termino sobre el Tribunal Constitucional, creo que el Tribunal Constitucional también tiene una oportunidad que no puede desaprovechar. Ha estado bien entredicho el Tribunal Constitucional en los últimos años, se le acusa de responder a lógicas políticas para tomar decisiones. Estamos en un momento donde el tema constituyente va a poner en discusión si la justicia constitucional tiene que descansar en un tribunal constitucional, tiene que descansar en la Corte Suprema, tiene que descansar en algún otro órgano, o se tiene que reformular la justicia constitucional. Por lo mismo, yo creo que es una oportunidad para demostrar por parte del Tribunal Constitucional que, más allá de sus equilibrios políticos internos, acá se puede restablecer el imperio del derecho en este corte. Ahora, desde el punto de vista de los efectos, ¿no retrotrae o no espera usted que retrotraiga la situación de los indultos? Es decir, que estas personas vuelvan a la cárcel. Es una discusión jurídica abierta, y si tú me preguntas a mí sí me gustaría ir buscar todas las maneras jurídicas en la justicia para que estas personas vuelvan a la cárcel. Si un decreto es inconstitucional, hay teorías de nulidad o inexistencia de los actos jurídicos. Acá la nulidad de un acto administrativo puede traer el efecto o la consecuencia de que estas personas tengan que volver a la cárcel. Nosotros ese es un tema que estamos analizando. O sea, podría llegar hasta ese punto. Sí. Cambiemos el tema. Estamos con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en la idea del gobierno de plantear acuerdos para sacar adelante sus reformas. Y en el caso de la reforma tributaria, aparece el ministro Giorgio Jackson hoy en el Diario Financiero, una entrevista del periodista Rodolfo Carrasco, y el gobierno parece flexibilizar las cosas. El ministro Jackson no es el portavoz de este tema en el gobierno, pero de todas maneras su voz es importante al interior de la moneda, y él dice que los mecanismos van a tener que ser un factor de segunda jerarquía. Le preguntan por el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Y él dice, el problema no son los mecanismos a esta altura. El problema ahora es cómo se va a gastar y en qué se va a gastar. Eso tiene que ser lo primario en una discusión. Da la impresión de que el gobierno flexibiliza bastante su posición en el tema tributario, senador. Es de absoluto sentido común que si uno quiere recaudar, saber en qué se va a gastar esa plata, ver dónde estamos siendo ineficientes en materia de gasto público. O sea, y en ese sentido nosotros le hemos pedido al gobierno definir qué reformas quiere impulsar, con qué cobertura, cuántos recursos necesita para eso. Y en ese sentido buscar las fuentes de financiamiento. O sea, lo hemos dicho, sumado a los ingresos de proyectos que hoy día están detenidos. Yo lo decía en el mismo Diario Financiero hace un par de días atrás, por ejemplo, en lo que significa proyectos
mineros. Hay 70.000 millones de dólares en proyectos mineros que hoy día se encuentran detenidos en el sistema de evaluación de proyectos. ¿Qué pasa con el litio hoy día? O sea que si sumamos los ingresos de proyectos detenidos que están hoy día en el sistema de evaluación de proyectos, lo que significa el litio, lo que significa el royalty minero, que sigue su tramitación también, a mí me parece que hay una posibilidad de mirar de dónde vamos a sacar los recursos también, mirando cuál es la estructura tributaria. El ministro Marcel y el ministro Jackson saben que la principal fuente de ingresos permanentes para financiar las reformas es la inversión y el crecimiento, y en eso yo confío en que se puedan ir convenciendo y convencer al presidente y a su núcleo íntimo que puedan dejar un poquito la ideología en un cajón y hacer lo que están haciendo países que están creciendo y controlando la inflación. Ya, pero por eso mismo le pregunto, cuando el ministro Marcel dice que no hay líneas rojas salvo la responsabilidad fiscal en el proyecto tributario, y el ministro Jackson dice aquí, mire, le preguntan por el impuesto al patrimonio directamente y él dice, mire, esto es de segunda jerarquía, lo importante es otra cosa, lo importante es cómo vamos a recaudar lo importante es para qué vamos a recaudar y cómo vamos a gastar. ¿No ve ahí un gesto de parte del gobierno en términos de flexibilidad? No, me parece una buena línea establecer que ahí se parte, o sea, que esa es la manera, y a partir de ahí tener un equilibrio que vaya buscando las fuentes de financiamiento, básicamente en 3 lugares. La primera tiene que ver con la posibilidad de una fórmula de 1/3, o sea, un tercio donde un tercio, por ejemplo, venga el gobierno reasignando gastos, generando la posibilidad de que no, donde hay programas que son ineficientes, se pueda reasignar gastos. El otro tercio venga de la evasión, y el otro tercio veamos de alguna manera con impuestos, royalty, litio, exenciones tributarias. O sea, creemos que hay una posibilidad de generar una nueva línea de conversación si es que el gobierno se abre con mayor flexibilidad en esto que hoy día se demuestra como algo diferente, O sea, y que no existan líneas rojas me parece que es un punto inicial de conversación bastante razonable. El presidente del Senado decía ayer en Mesa Central que él ve difícil que esto se logre acordar antes del proceso eleccionario del 7 de mayo. Fíjate que yo lo comparto porque tenemos experiencia en este año y medio que ha pasado, de que cuando los procesos electorales se juntan con decisiones de política contingente en el Congreso que son relevantes, el mejor o el peor, en realidad, ejemplo puede ser los retiros de los fondos de pensiones, que cada vez que había un retiro de fondo de pensión en el Congreso se mezclaba con una elección, y hoy día hay algunos que buscan refutarlo también antes de la elección de mayo. Yo creo que son buenos ejemplos de que decisiones tan importantes, tan trascendentes para el futuro no se puedan mezclar con ciclos electorales donde se prestan para el populismo y para tomar decisiones que quizás no son las más indicadas para el país. Así que yo comparto eso, creo que es una discusión más profunda que se debería ir dando hoy día, teniendo conversaciones, pero no tomar definiciones antes del 7 de mayo. A propósito de eso, mañana se ve el autopréstamo en la sala de la Cámara, y después probablemente venga un proyecto de sexto retiro. Le hablo como presidente de la UDI, senador Macaya. Los votos de la UDI, ¿va a haber votos díscolos en la UDI en el momento de oponerse o aprobar estos proyectos? Yo espero que no. Hemos tenido conversación con nuestros parlamentarios, hemos tenido, por ejemplo, para el tema tributario bastante ordenado las bancadas, y nosotros sabemos, y lo hemos transmitido a nuestros parlamentarios, que las decisiones correctas a veces son impopulares para los países, y en eso quizás el ejemplo más nítido lo tenemos bien reciente en el acuerdo constitucional y con toda la funa, la descalificación que vino desde el propio sector, y en ese sentido nosotros creemos que temas como los retiros, que a lo mejor son populares en algún momento, en el largo plazo le terminan haciendo mal a los países, y esperamos tener ordenada nuestra banca de esa materia. Ya, o sea, los parlamentarios de la UDI deberían rechazar el retiro y rechazar mañana el autopréstamo. Esperamos que así sea, y obviamente son discusiones que se están dando en la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos dar órdenes de partido, O sea, usted sabe que la ley electoral hoy día en Chile impide que seamos que esto signifique órdenes de partido respecto a cómo votan los diputados, pero hemos tenido harta conversación para que ojalá se vote de la mejor manera posible. Y lo último, en materia de pensiones, la ministra Jara estaba bien optimista ayer también en Mesa Central respecto de conseguir un acuerdo en el tema de pensiones. ¿Para eso corre lo mismo? ¿El plazo es después del 7 de mayo? ¿En su opinión? Sí, yo vi a la ministra Jara optimista, pero con las líneas más bien de las ideas que sostiene la ministra Jara para llegar a un acuerdo. O sea, si las líneas son
6 puntos adicionales, 6 puntos adicionales con un órgano público, que 6 puntos adicionales con un órgano público que además se van enteros a reparto, yo creo que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Pero también suscribo que los plazos y las fechas para un eventual acuerdo en cualquier materia, para una eventual conversación que pueda llegar a buen puerto, que nosotros estamos disponibles para aquello, no se anticipe y no se mezcle con los ciclos electorales, que esa cuestión puede terminar generando un problema adicional y no estar legislando pensando en el largo plazo, sino que en la coyuntura electoral. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, que tenga buen día. Igual, buenos días. Chau.